Yo tenía 3 años cuando declamé mi primer poema, porque dije: "Bueno, Paulo, lo lograste, lograste aprenderte un poema en cachiquel, en otro idioma". Yo tenía un compañero que se reía de mí, y no era por maldad, sino que le daba risa que actuara así, que sentir el poema, lo tienen que sentir como si ustedes lo estuvieran viviendo. Me has hecho llorar, pero yo también te haré llorar. Y entonces, cuando rendida, ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Hola, mi nombre es Miss Patty y tengo un gran placer para presentar aquí con nosotros a Paulo Gálvez. Paulo Gálvez se desenvuelve en el arte de expresión con respecto a su poesía. Hablemos sobre arte. Cuando estés listo, comenzamos. Por supuesto, Miss. Cuando él declama, se siente que se convierte en un nuevo ser y que sus emociones son tan transparentes que logra transmitir a las demás personas lo que él está diciendo. Paulo Gálvez, es un gran gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Miss. A mí también es un gusto estar aquí con usted. Tuve la dicha de poderte escuchar muchas veces declamando y la verdad es que es sorprendente porque lo haces muy bien. Quisiera saber cómo descubriste que te gustaba declamar. Fíjese, Miss, que yo cuando era pequeño no era que me interesara tanto, solo era como un hobby. Ya como a la edad que tengo ahorita actual, ya me empezó a interesar más porque yo de chiquito decía que iba a ser un actor, iba a ser muy grande como Will Smith y todo eso. Y mi mamá me siguió motivando poco a poco, me fue enseñando cómo pronunciar bien las palabras. Y lo que me fue motivando fue que a cumplir mi sueño de niño de ser un actor, que no es imposible, pero sí quisiera lograr cumplirlo, si es que Dios me lo permite. Y esa es mi motivación para seguir declamando. Qué bonito. Dices que comenzaste desde chiquito porque tu mamá te ayudaba a la pronunciación de las palabras. ¿Cuántos años tenías cuando declamaste tu primer poema? Yo tenía 3 años cuando declamé mi primer poema. ¿Y todavía te recuerdas cuál era? Sí, se llamaba Semillita, y mi mamá me puso a declamar ese poema porque yo estudiaba en otro colegio, y una maestra dejó una tarea, y esa tarea era declamar, y como yo no sabía nada de declamar y ni sabía muy bien hablar, entonces, con lo poco que sabía hablar, mi mamá me fue enseñando las pronunciaciones y cómo pronunciar el habla. Nos va a declamar la poesía Semillita. Caballeros, con ustedes, Paulo Emilio de Valparaíso. Semillita, semillita, en la tierra se cayó y bonita se quedó. ¿Y dónde estaba mi nana? Un niño pecho, tu amor recortado, una pata derecha, semillita. El pechito allá le tocó a dar una patita, mucha toga y una voz. Siendo esta tu primera experiencia en el área donde todos te estaban viendo, porque me imagino que había muchas personas que te estaban viendo, tú solo tenías 3 años, ¿cómo fue que te sentiste? ¿Qué fue lo que pensabas en ese momento o qué? Al principio no me recuerdo mucho, pero solo no al principio sentía nervios porque fui a hablar con mucha gente, porque había muchas personas ahí. Al principio nervioso y ya después tranquilo, porque así era antes, ahora ya no me pongo nervioso. Me imagino. ¿Cómo te sientes, digamos, cuando comienzan a decir y todos están ya ahí esperando a que alguien pase? La persona que está guiando el evento dice tu nombre. ¿Qué sientes al pasar? Ese momentito de lapso entre tu asiento al escenario o al lugar. Siento una emoción grande que me recorre por todo el cuerpo, porque sé que voy a hacer algo bueno y sé que al hacer me van a aplaudir y me voy a sentir bastante bien. Buenas noches, querido público. Les voy a declamar el poema de Marimba de Rudy Solares Sánchez. Simbra marimba tu canto, melodía de cristal. Y tiembla la cordillera cuando vibra tu madera, el sonido musical. Marimba, tu arpegio de oro, es un poema canoro que se quiebra en madrigal de dulce melancolía.
y al tornarse en poesía se vuelve épico y triunfal. Por eso la raza entera tanto te quiere y te admira, y el que está lejos suspira por tus notas de turpial, porque eres Marín María, la pauta donde se inspira la leyenda del Quetzal. Marimba, me han dicho que te tallaron un lejano considero, que extrañas manos tallaron tus teclas en los maderos de Honduras o Yucatán. Pero no, eso es mentira, tú no eres hija de Pila ni Gloria de Yucatán. Tú naciste en esta tierra, tobolengos de Bengala, maderas de Guatemala y sembró Tecumán. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sigue declamando. Y cuando estás declamando el poema, ¿tienes algún otro pensamiento que llega a tu mente o es solamente el poema y tú? Depende a veces cómo esté yo, mis tiempos y todo, pero normalmente solo es el poema y yo, porque para uno poder declamar tiene que sentir el poema, entonces solo soy yo y el poema y el público. ¿Nunca en ningún momento tuviste pánico escénico de ver a tantas personas? No, porque el pánico escénico se me quitó cuando yo pasé de chiquito con muchas personas. Declamé como más de 1000 personas o 2000, no sé cuántos, pero se me quitó el miedo ahí y después ya fui declamando poco en poco y después nunca tuve ese sentimiento, nunca lo he experimentado. Qué bueno, me alegro mucho. Dices que dependiendo de tus tiempos es como está tu mente. ¿Cuánto tiempo te lleva en aprender un poema? El más largo que, no, una estrofa. ¿Cuánto tiempo te lleva en aprender una estrofa? Yo primero empiezo a practicar mi poema y mi mamá es la que me corrige, me dice, no, mira aquí, esto lo tienes que elevar más y más y más. Pero el primer párrafo, al principio tengo que verle la emoción, porque un poema es sentirlo. Entonces tengo que ver cómo expresarlo, si de triste, de felicidad. Y más o menos para decir una estrofa me tardo 5 minutos o 1 minuto en que me salga bien, dependiendo cómo sea la expresión. Guau, qué rápido, muy bien. ¿Cuál ha sido el poema más largo que hayas aprendido? ¿De cuántas estrofas? ¿O cuál? El nombre. Ahorita me estoy aprendiendo uno que se llama El Político, pero ese todavía no me lo he aprendido tanto, pero el más largo sería Reto de Julio Flores. ¿Todavía te recuerdas de algún pedazo? ¿Te recuerdas de todo completo? ¿O Yo me acuerdo de todo el poema completo, me lo sé todo. quisieras declamarlo ahorita? Por supuesto, Miss, no se preocupe. Voy a declamarles el poema Reto de Julio Flores. Si porque a tus plantas ruedo como un esclavo rendido, si porque una mirada te pido con temor, casi con miedo, si porque ante ti me quedo estático de emoción, ¿piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión? Te equivocas, te equivocas, fresco, fragante capullo. Yo quebrantaré ese orgullo como el minero a las rocas. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma, yo marque en sus cóleras confía. Me has hecho llorar, pero yo también te haré llorar. Y entonces cuando rendida ofrezcas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Como mi cólera es infinita en sus excesos. ¿Sabes lo que harían esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Muchas gracias. Oh, muy bien. Es que cuando tú declamas realmente se sienten las palabras, realmente se puede sentir la exclamación y eso no cualquiera lo logra. Decir un poema y que realmente las demás personas oyentes puedan sentir lo que está diciendo el autor, pues, el que lo escribió, después interpretarlo tú, es un gran don. Felicitaciones. Estabas diciendo que tu mamá te ayudaba a la pronunciación, también te ayudaba a qué entonación se escuchaba mejor para qué párrafos. Cuéntame un poco más qué papel ha tomado tu mamá en este talento que es el tuyo de la declamación. Fíjese, Miss, que yo cuando declamo, todo se lo debo a mi mamá porque mi mamá es la que me corrige, mi mamá es la que me dice cómo hacerlo. Entonces yo solo no, no puedo, o sea, puedo, pero
tengo que ver cómo me lo va corrigiendo y todo eso para ver si está bien el poema. Últimamente ya no he necesitado su ayuda, pero quiero ver su opinión y todo eso, pero mi mamá me ayuda bastante para declamar. Hasta ella se aprende también los poemas para que yo pueda aprendérmelos también, hasta los dice con sentimientos y todo, porque ella es mi maestra, ella es la que me enseñó a declamar. Y cuando, digamos, me aprendo una estrofa, primero la repaso yo, me la memorizo y después empiezo a ponerle sentimientos y se lo declamo a mi mamá y después mi mamá, dependiendo cómo esté el sentimiento, ahí me va diciendo si está bien o mal, porque si en un poema triste yo declamo por darle un ejemplo, con alegría, no se va a sentir bien. Entonces mi mamá es la que me ayuda a poner bien el poema. Y cada vez que vaya a declamar yo, agradecerle a mi mamá porque ella es la que me ayuda. A ver, Pablo, dime, aparte de los poemas que has declamado de autores diversos, ¿hay algún poema tuyo o propio que hayas declamado? Sí he escrito, pero no se me da muy bien escribir y prefiero mejor declamarlos. Un poema que he declamado propio mío es para mi abuelito, que mi abuelo falleció y como falleció, a homenaje de él, le quise hacer un poema que se llama Mi abuelito, que fue ayuda con mi mamá, porque mi mamá me ayudó a hacerlo. ¿Puedes decir que declamar es una forma de expresar lo que sientes por dentro o preferirías otra forma de expresar tus emociones, tus sentimientos? Cada poema es, por así decirlo, un ejemplo que yo siento que es un poema, es como un cuento que un adulto lee, pero con sentimiento, y que hace que el que está oyendo se sienta como que estuviera adentro de eso. Entonces, un poema es como decirlo, que sentirlo, es sentirlo por dentro, sentir todo. Me gusta declamar porque cuando termino de declamar, les dejo esa sensación. En el lapso de los 3 años que ya has tenido el gran crecimiento de poder haber aprendido tanto en tantos años en tus experiencias propias, que nadie te ha contado, ¿verdad? Sino que tú mismo lo has vivido, tú mismo has vivido hablarle al público, expresarte ante el público. En todo ese lapso, desde los 3 años hasta los 13 años, que ya han sido 10 años declamando, em, digamos, si has participado en algún concurso, has ganado algún reconocimiento. Reconocimiento, todavía no he llegado a ese punto, pero si Dios lo permite, este año me van a inscribir a Don Bosco para poder declamar. Y ya en unos cuantos meses en el colegio que estoy actual, están realizando un concurso de declamatoria que voy a ganar una medalla, si es que gano. Y ahí ya empezaré más con detalle a meterme más en la poesía. Y en los concursos que has estado anteriormente, ¿has ganado alguna medalla o algo así? Sí he ganado una medalla y ha sido en el Colegio Vida Abundante, que aquí están dos de las medallas. Esta es la más actual que tengo del Colegio Vida Abundante, que aquí está. Y esta que fue desde el 2016, que gané el primer lugar, que aquí está. Y estos son los logros que he tenido declamando, porque no me han dado otros logros cuando declamo, porque solo es tarea que me dejan de declamar a veces. Cuando te ganaste la medalla del 2016 tenías 8 años. Que no, tenía 6. Oh, 6 años. Sí. Y ganaste el primer lugar. ¿Y con cuántos niños habías competido? ¿Será que habías competido con las mismas edades o tenías competencias de diferentes edades o de diferentes grados? No, yo recuerdo que era de todas las edades, era de sexto hasta primero, y yo gané en eso, porque eran todos los grados. ¿Cuál es tu poema favorito? Sea largo, sea corto, sea escrito por un autor, sea escrito por tu madre. ¿Cuál ha sido tu poema más favorito? ¿Y por qué? Ujú. Para mí todos los que he declamado son bonitos, pero si tuviera que destacar uno, sería el que le declamé hace un rato, que es de reto, porque ahí es donde más siento emoción yo, ahí es donde más me siento cómodo, donde ahí puedo expresar todo tipo de sentimientos de tristeza, de enojo, de muchas cosas, y yo diría que ese es mi poema favorito hasta ahorita. Muchas veces has declamado, muchas veces has estado frente al público y muchas veces has dicho diferentes poemas, pero ¿ha habido un momento en el que tu corazón se conectó tanto que recuerdas muy bien esa experiencia? Ese momento que he tenido fue cuando mi primera vez cuando declamé, que tenía 3 años, pero no, cuando uno es pequeño no recuerda tan bien, pero lo poco que suelo recordar es que sentí una gran chispa dentro de mí recorriendo todo mi cuerpo, así de emoción,
porque me sentí también estar en medio de todos ahí y declamando así como si nada. Al principio me sentía inseguro, pero ya después cuando fui declamando, ya me sentí muy bien y ese es el concurso o lugar donde he estado que me sentí más vivo, porque los demás lugares también me he sentido así, pero como fue la primera vez, me gustó bastante. Qué emocionante. He escuchado unas declamaciones que has hecho en otros idiomas, si no estoy mal, en cachiquel. Eh, Declamando en cachiquel, que no es tu idioma natal, no es un idioma en el que sientes como que refugio, ¿cómo te sientes al aprenderte un guión en otro idioma y tienes que también dar el sentimiento que tienes que dar cuando estás declamando en español, lo tienes que dar también en cachiquel? ¿Y qué sentiste al declamar en otro idioma? Cuando declamé en cachiquel, al principio dije: "Me va a costar bastante porque este idioma no lo sé". Y ahí sí también le pedí ayuda a mi mamá, lo volví a intentar una y otra vez porque tenía que pronunciar bien las palabras en cachiquel. Y cuando me salió bien, sentí una emoción grande de satisfacción, porque dije: "Bueno, Paulo, lo lograste, lograste aprenderte un poema en cachiquel, en otro idioma", porque ese eso que declamé fue mi primera declamación que declamé en otro idioma, porque actualmente no he declamado en otro idioma, porque sí es difícil, porque hay que sentirlo, hay que decir palabras que no entiende y por eso tengo que ir traduciéndolas para poder saber qué dice, qué sentimientos, pero cuando lo logré declamar se sintió satisfactorio porque lo hice todo bien y lo hice perfecto, y ese fue el sentimiento que sentí. Saker Saker Guachibil, Rinubi Paulo, Pachunsi y Shimuleu. Ni Malak y Shimuleu, Hebel Abanikel, Hebel Ri Awinuk, ni Malak Ri Akaslem. Ni Yatok y Shimuleu, Riat Salal, Shashitikis. Ri Zenik, Shatumos, Rio Yobul, Shashititsut. Matios. Y ahora, si en algún momento te dieran otra oportunidad de declamar en otro idioma, ¿preferirías declamar en tu idioma español o en otro idioma? ¿Aceptarías el reto de declamar en otro idioma? Sí aceptaría, pero depende qué idioma sería. Me estabas diciendo que quieres comenzar a estudiar para poder ya ampliarte más campo en la declamatoria, ya en algo más profesional. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿O qué te inspiró a llegar al punto de decir, yo quiero estudiar aquí, yo realmente sí quiero hacer esto, me gusta? Cuando yo tenía 8 años y empecé a declamar, porque como estábamos en pandemia allí, entonces me ponían a declamar bastante ahí, en cachiquel y en español. Entonces ahí mi mamá dijo que tenía un talento increíble para declamar y como yo actuaba en la vida real cuando era chiquito, miraba una película una y 2 hasta 3 veces máximo, y yo repetía lo que hacían en la película. Me imaginaba todo, actuaba bien, hasta lloraba. Y mi mamá me decía que: "¿Por qué estás llorando?", y que si no era actuado. Y ahorita en la actualidad, yo yo hice como que estaba llorando, porque era algo que me pusieron a hacer, y mi tía me dijo que tenía talento también para actuar. Y entonces, como vi que ya todos me estaban impulsando, entonces decidí a meterme más en esto, porque es mi talento y me gusta declamar y actuar y expresarme con todos lo que siento y transmitirle esa emoción que se siente. Qué hermoso. Si a ti te dijeran que vas a poder actuar ya, ¿en qué género te gustaría actuar? Me gustaría actuar en uno uno infantil, uno de así de emoción, de como de Rápidos y Furiosos me gustaría estar, o cualquiera que se sienta de emoción y de imaginación me gustaría estar. Ok, está bien. Bueno, Pablo, ha sido un gran placer estar acá contigo. Me gustó mucho ver el transcurso de qué tienes que hacer para lograr conseguir ese sentimiento que logras al declamar. Me emociona bastante pensar que realmente lo sientes y realmente te esfuerzas por conseguir que las demás personas y tu público logren sentir lo que quiere el autor del poema hacerlo sentir, ¿verdad? Entonces, te insto a seguir adelante. Me encanta cómo declamas, tienes un gran don. Y para finalizar esta entrevista, quisiera preguntarte si tienes algún consejo
para darle a los niños que quisieran también actuar o declamar y qué hacerse para quitarse esos nervios si es que tienen tal vez algún pánico escénico que no los deja salir y expresarse ante el mundo, como tú lo haces? Por supuesto, uno para poder declamar, primero, si uno no tiene nervios, uno va a leer el papel y lo puede leer normal, pero declamar es sentir el poema. Si uno no tiene nervios, entonces puede ser que lo lea y diga, les voy a dar un ejemplo, simbra marimba tu canto, melodías de cristal, no se siente la emoción. Pero si uno tiene nervios, lo que tiene que hacer es respirar, pensar en otra cosa, no pensar en el público, porque lo que más le aterra a uno es lo que van a pensar o cómo se va a ver uno en el público. Entonces, lo que uno si tiene pánico escénico, yo recomendaría que pensara en otra cosa, se relajara, respirara profundo. Y uno para poder declamar tiene que dominar al público, no tiene que tenerle miedo al público. Y yo, con la experiencia que he tenido, no se burlaban, se reían de mí porque como actuaba así, se reían, pero a mí no me importaba porque ya después de declamar, a los que se burlaban de mí les llegaba lo que declamaba, les llegaba a tal punto que se sorprendían y en vez de risas era ya asombros y aplausos, porque yo tenía un compañero que se reía de mí y no era por maldad, sino que le daba risa que actuara así, porque no va a encontrar uno en la calle o en el colegio que haga eso y declame así. Entonces me decía que declamara, porque como yo le metía sentimiento, hasta se reía y a mí no me importa. Y cuando fui a declamar, yo pensé que se iba a reír bastante y lo iban a regañar, pero en vez de reírse se asombró y me aplaudió más que a todos. Y el consejo que le doy para todos para que puedan declamar bien es que primero dominen al público, se relajen y se expresen bien para poder declamar. Se tienen que expresar, tienen que sentir el poema, lo tienen que sentir como si ustedes lo estuvieran viviendo. Y ese es un consejo para declamar. Y gracias por invitarme. Muchas gracias, Miss. No, mi amor, es un placer tenerte por acá. La verdad es que cuando estés en los grandes teatros o en una gran película, espero recuerdes que poco a poco los pequeños pasos dan grandes escalones y esos son los que te mantienen arriba. Entonces, recuerda siempre esforzarte, nunca dar las cosas por hecho y si digamos que eres muy bueno haciendo algo, no lo hagas solo por salir del paso, sino que tú más que nadie lo sabes, pero igual te lo digo, siempre te esfuerces para, en lugar de seguir neutro, haciendo las cosas que bien te salen, ir subiendo. Y te deseo todo lo mejor y gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Miss. Que se la pase bien. Placer verte. Bueno, Miss, igualmente ahí se me cuida. Gracias, igual tú. Adiós, Miss. Adiós.